Ahora sí. Yo ya no recuerdo para ser sincero. Gerson, lo siento, me has fallado. Algo que vimos en el primer taller. Brandon, me has fallado también. Sí, un punto ordinario. Le voy a poner PO. Era un punto. Era un punto. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Existe una solución en series de potencias. SP. Sí. Entonces teníamos ¿cómo se llama? La ecuación diferencial de grado 2 y toda la casaca. Y veíamos el coeficiente, bueno, teníamos esta a sub 2x y prima más a sub 1x y prima más a sub 0x por y igual a 0. Entonces, un punto ordinario eran todos los puntos, todos los x sub 0, tales que a sub 2 de x0 era distinto de 0. Prácticamente eso era. Es decir, que podíamos escribir el a sub 1 partido a sub 2 en... ¿Cómo se llama? Era analítica, entonces existía una serie de potencias, ¿verdad? Lo podíamos expresar como una serie de potencias. Eso era un punto ordinario. Y un punto singular, entonces P. Vamos a usar puras... Ay, ya se me olvidó cómo se llama esto. Eh... Ay. ¿Cómo se llama cuando solo usamos las siglas? Puras siglas. Un punto singular eran los x0, tales que a sub 2 de x0 era igual a 0. Entonces resulta que en estos puntos no existían eh, las funciones que teníamos no eran analíticas. Y teníamos problemas. ¿Por qué? Porque en esos puntos no podíamos construir series de potencias. ¿Verdad? Entonces, eso sí se recuerdan, ya se les aclaró. ¿Verdad? Ya, perfecto. Ok. Entonces, lo que yo les dije ese primer taller fueron mentiras. Porque sí podemos construir soluciones alrededor de estos puntos, que se llaman singulares. Pero necesitamos verificar algunas cosas. Entonces, resulta que, bueno, entonces tenemos la ecuación esta, a sub x, y' más a1 de x, y' más a0 de x, de y igual a 0, ¿verdad? Esta era nuestra ecuación diferencial. Eh, y lo podíamos escribir con su forma estándar, ¿verdad? Que era cuando dividíamos todo dentro de a sub 2, ¿verdad? Entonces dividido a sub 2, dividido a sub 2 y dividido a sub 2. Y nos quedaba lo que conocemos, la ecuación diferencial en su forma estándar, que era y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Entonces, si p de x lo podíamos escribir en un punto como serie de potencia, era un punto ordinario. Si no podíamos, era un punto singular. Entonces tenemos dos tipos de puntos singulares. Entonces, vamos a decir que x0 es un punto singular regular. Sí, estas nuevas funciones que vamos a construir, p de x minúscula es igual a x menos x0 por p de x, p mayúscula, y q de x minúscula es igual a x menos x0 al cuadrado por q de x mayúscula. Son analíticas
en x0, ¿verdad? De lo contrario, x0 es un punto singular irregular. Sí. Entonces, si tenemos que estas nuevas funciones p minúscula y q minúscula son analíticas en ese x0, ese punto se conoce como punto singular regular. De lo contrario, es un punto singular irregular. Y, como vamos a ver en un momento, podemos construir soluciones utilizando algo que se llama el método de Frobenius, un método que vamos a ver. Podemos construir soluciones alrededor de esos puntos regulares, singulares regulares, ¿verdad? Entonces, primero vamos a un ejemplo. Ejemplo. Digamos que tenemos la ecuación diferencial x cuadrado menos 4 al cuadrado por y' más 3x menos 2 y', okay, y' más 5y igual a 0. Alguien que me diga, ¿cuáles son los puntos regulares, los puntos singulares de esta ecuación diferencial? ¿Quién se anima? Los puntos singulares de esta ecuación diferencial. ¿Nadie? 2 y menos 2. Exacto. Entonces 2 y menos 2 son puntos singulares. La pregunta es, ¿son regulares o irregulares? Resulta que... Eso sonó puro predicador. Resulta que... Espérenme. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa cuando x es igual a 2. ¿Sí? Entonces calculemos el p de x minúscula. Entonces esto sería x menos 2, ¿verdad? Este dividido que nos va a quedar, ¿cómo se llama? Sería 3x menos 2 dividido x cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Esa es la p mayúscula. Y haciendo un poco de álgebra, nos queda abajo x menos 2 por x más 2 dividido 3. Ay, no, miento, disculpen. Nos queda x más 2 abajo al cuadrado. ¿Ok? Disculpen. Ok. Y veamos qué pasa con q de x. Esto sería x menos 2 al cuadrado por q, que sería 5 dividido x cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Verdad? Y esto va a ser igual a 5 dividido x más 2 al cuadrado. Ok. Cuando evaluamos el 2 en p y en q, ¿se vuelve 0 el denominador? Entonces, cuando evaluamos p y q en 2, cuando evaluamos 2 en p y q, ¿se vuelve 0 el denominador?
No, ¿verdad? Entonces, 2 es un punto. 2, bueno, x igual a 2 es un punto. ¿Cómo se llama? Singular regular. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún problema cuando lo evaluamos en P de X y Q de X minúsculas. Entonces el 2 está bien, no tenemos ningún problema. Resulta que el menos 2 nos va a dar que es un punto regular, un punto singular irregular. ¿Por qué? Falla en una de estas dos. Creo que de hecho la P de X, cuando la calculamos aquí, más 2 y todo eso, sí tenemos problemas con el denominador. Entonces, el menos 2 sí va a ser un punto regular, un punto singular irregular. Perdón, parece trabalenguas. Ok. Entonces, los puntos regulares, alrededor de los puntos singulares regulares, podemos construir soluciones. Y para eso necesitamos el teorema de Frobenius. La verdad no sé cómo se pronuncia esto, entonces le voy a decir Frobenius. Si les molesta, lo siento mucho. Entonces, digamos que tenemos x0, que es un punto singular regular. Ah, por cierto, no sé si este quedó claro, ¿verdad? ¿Cómo verificamos si un punto es regular o irregular? Sí, solo tenemos que calcular la p minúscula de x, q minúscula de x y ver qué pasa con el punto. Si tenemos problemas, si nos sale algo indefinido, es un punto singular irregular. Si no tenemos ningún problema, como en este ejemplo, es un punto singular regular, ¿verdad? Entonces, si tenemos x0, que es un punto singular regular de una ecuación diferencial, entonces podemos construir una solución y igual a x menos x0 elevado a la r por la suma desde n igual a 0 hasta infinito c sub n x menos x0 a la n, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la suma, ¿verdad? Esto puede entrar a la suma y se multiplica con esto, entonces se suman los exponentes y nos queda la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n de x menos x0 elevado a la n más r. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos puntos singulares regulares, podemos construir una solución de esta forma. Es similar a lo que ya habíamos visto, solo cambia porque ahora tenemos un más r. Este r no lo vamos a conocer al principio. Ya cuando trabajemos la ecuación diferencial, vamos a poder encontrar los valores de r. Les digo los valores porque puede que tenga 1, 2, no sé si puede tener 3 valores, ahorita no me recuerdo. Y dependiendo de cuántos valores nos dé, así van a ser ¿cómo se llama? Las soluciones. ¿Verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos 3x y' más y' menos y igual a 0. ¿Cuál es el punto singular regular de esta ecuación diferencial? ¿Cuál es el punto singular regular de esta ecuación diferencial? ¿Alguien que se anime? ¿Cero? Sí, 0. ¿Por qué? Recordemos que este es el a sub 2 de x. Los puntos singulares es cuando ese a sub 2 lo igualamos a 0. Encontramos las raíces
Y pues esos son los puntos singulares. Entonces si igualamos esto a 0, nos da que x igual a 0 es un punto singular regular. ¿Sí? Entonces vamos a poder construir una solución de esta forma. Y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, x sub n, no, x a la n más r, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el x sub 0 va a ser 0. Entonces solo nos queda x a la n más r. Bueno, aquí hacemos lo que hemos estado haciendo todas las clases y derivamos. Y' va a ser igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, n más r, x a la n más r menos 1. Y y' va a ser igual a la sumatoria. Ay, perdón. Corremos un índice, ¿verdad? No, esperen. Aquí no hay necesidad de correr los índices. ¿Por qué? Porque si metemos aquí el 0, nos va a quedar r. Y como no conocemos los valores de r, puede que se cancele, puede que no. Entonces vamos a ver qué pasa con los índices hasta después. ¿Sí? Por el momento vamos a dejar los índices de la suma iguales, ¿verdad? Entonces n igual a 0, entonces aquí igual n igual a 0, infinito, c sub n, n más r, n más r menos 1 por x a la n más r menos 2, ¿verdad? Entonces, lo que siempre hacemos, ¿verdad? Sustituimos. Entonces vamos a tener 3x por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, n más r, n más r menos 1, x a la n más r menos 2, más la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, n más r, x, voy a x a la n más r menos 1. ¿Será que me cabe? Sí, casi. La suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, x sub n más r. Justo quedó. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo siempre, ¿verdad? Vamos a meter este 3, este x, perdón, ¿verdad? Me voy a saltar algunos pasos, ¿verdad? Bueno, si metemos este x, nos va a quedar 3 por la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, n más r, n más r menos 1, x a la n más r menos 1, más la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, n más r, x a la n más r menos 1, más la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, x a la n más r. Pero, notemos algo. Estas dos las podemos sumar inmediatamente. ¿Por qué? Ambas van a empezar en r-1, las potencias, y ya tienen los índices en la misma potencia. Entonces podemos sumar estas series de una vez, ¿verdad? Entonces eso va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Voy a... Como aquí tenemos n más r y aquí tenemos n más r, eso es algo en común que tienen. Entonces este 3 lo voy a multiplicar con estos. ¿Sí? Entonces nos va a quedar n más r más por perdón, 3n, uy, ¿qué fue? 3n
más 3R menos 2 por C sub n, X sub n más R menos 1. ¿Por qué menos 2? Como nos quedaría menos 3 y lo sumamos con uno de estos, entonces nos queda menos 2, ¿verdad? Si hacen el álgebra les va a quedar. Pero mientras confíen en mí. Más la que nos queda, ¿verdad? Entonces es la suma desde n igual a 0 hasta infinito. C sub n, C sub n, X sub X a la n más R. Ok. Aquí, antes de sumar estas, vamos a factorizar algo. Vamos a factorizar un X a la R. ¿Verdad? ¿Por qué? Para simplicidad. Así vamos a tener una sucesión, bueno, perdón, una serie como las que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, si factorizo el X a la R, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar la suma desde n igual a 0 hasta infinito. N más R, 3n más 3r menos 2 c sub n x a la n menos 1 más la suma desde n igual a 0 hasta infinito c sub n x a la n. Perfecto. Aquí ya podemos aplicar, aquí ya podemos sumar como lo hacíamos antes sin preocuparnos por la r, ¿verdad? Después nos vamos a preocupar por la r. Entonces, si sumamos esto, notemos que este va a empezar en menos 1 y este va a empezar en 0. Entonces tenemos que aplicar un paso de esta serie, ¿verdad? Eso nos va a quedar x a la r por r 3r menos 2 por c sub 0 por x a la menos 1. No nos preocupemos por el menos 1, ¿sí? No nos afecta en nada. Más la suma desde... Voy a saltarme el paso donde sumamos bien. K igual a 0 hasta infinito de K más R más 1 por 3K más 3R más 1 C sub K más 1 menos C sub K por X a la K. Y recordemos que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Lo podemos pasar a dividir? ¿O no? La respuesta es sí. Entonces nos vamos a deshacer de ese X a la R. Y recordemos que igualamos los coeficientes a 0, ¿verdad? Entonces nos va a quedar R por 3R menos 2, C sub 0 igual a 0. Y del otro lado nos va a quedar K más R más 1 por 3K más 3R más 1 C sub K más 1 menos C sub K igual a 0. Ok. ¿Qué hacemos con este C sub 0? Bueno, resulta que no ganamos mucho con que ese C sub 0 sea 0. Entonces vamos a considerar que C sub 0 es distinto de 0. Eso nos va a permitir cancelarlo. Y con esto vamos a tener que R por 3R menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a considerar que el C sub 0 es distinto de 0. ¿Por qué? Para poder deshacernos de él. Así ya vamos a poder trabajar con la R. Y de esta ecuación vamos a tener que R es igual a 0 y R es igual a 2 tercios. Ok. ¿Verdad? Y pues aquí tenemos la recurrencia, ¿verdad? Entonces voy a despejarla. C sub K más 1 va a ser igual a... Voy a poner el denominador K más R más 1
por 3k más 3r más 1, y todo eso divide a c sub k. Ok. Aquí tenemos un problema. Bueno, no es un problema, pero es algo aburrido, ¿verdad? Nosotros siempre resolvemos una recurrencia, ¿verdad? En este caso tenemos un problema. Vamos a resolver dos recurrencias. ¿Por qué? Aquí tenemos r y aquí tenemos r, pero r tiene dos valores. Entonces vamos a resolver la recurrencia cuando r es igual a 0 y cuando r es igual a 2 tercios, ¿verdad? Entonces, cuando r es igual a 0 y cuando r es igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces, si r es igual a 0, vamos a tener que c sub k más 1 es igual a c sub k dividido k más 1 por 3k más 1. Y si r es igual a 2 tercios, vamos a tener que c sub k más 1 es igual a c sub k, y todo eso dividido por k más 1, no, 3k más 5 por k más 1. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a resolver las dos recurrencias. Vamos a tener dos soluciones, ¿verdad? La primera recurrencia nos va a dar una solución, la segunda recurrencia nos va a dar otra solución, ¿verdad? Entonces, si empezamos con esta, la k empieza en 0. Entonces, vamos a tener aquí c sub 1 igual a c sub 0 partido 1 por 1. C sub 2 va a ser igual a c sub 0 partido 2 factorial 1 por 4. C sub 3 va a ser igual a c sub 0 3 factorial 1 por 4 por 7. En general vamos a tener que c sub n es igual a c sub 0 dividido n factorial por 1 por 4 y así hasta 3n menos 2. ¿Sí? Entonces esta es la primera recurrencia. Y para simplificar todo, la segunda recurrencia, c sub n, ¿verdad? Los coeficientes nos van a quedar c sub 0 dividido n factorial 5 por 8 por bla 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 3n más 2. ¿Sí? No sé si hay dudas por el momento. Ninguna duda. Crack. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno. Entonces voy a regresar un poquito. Recordemos que la solución va a tener esta forma, ¿verdad? En este caso, como el x0 es 0, nos va a quedar x a la r por una sumatoria de esta forma. Entonces, como tenemos dos recurrencias, ¿verdad? Los coeficientes, vamos a tener dos soluciones, una para cada valor de r, ¿verdad? Cuando r es 0 y cuando r es 2 tercios. Entonces, vamos a tener dos soluciones, ¿verdad? Vamos a tener y sub 1 de x igual a x a la 0 por 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿verdad? De x a la n dividido lo que habíamos encontrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La recurrencia esta. Entonces, sería n factorial 1 por 4 por 3
3n menos 2. Ay, qué feo, espérenme. 3n menos 2. ¿Sí? Y la otra solución, y sub 2 de x, sería x a la 2 tercios por 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de xn dividido n factorial 1 por, no, perdón, 5 por 8 por 3n más 2. Ok, esas serían las soluciones generales, pero les pregunto, ¿qué pasó con el c sub 0? ¿Por qué me deshice del c sub 0? ¿Alguien tiene alguna idea? Para poder tener valores para R. Yo dije que el C sub 0 íbamos a considerarlo distinto de 0. ¿Para qué? Para poder deshacernos de él aquí. Y así poder encontrar valores de 0. Pero no nos deshicimos completamente. ¿Por qué? Porque toda la recurrencia está en términos... Bueno, ambas recurrencias están en términos de C sub 0. Entonces, ¿por qué la quité aquí? ¿No? No es tan fácil de ver, la verdad. Creo. No estoy seguro. Nadie se anima. Bueno. La quité porque las soluciones serían múltiplos. Si dejamos el C sub 0, el C sub 0 va a ser el mismo para ambas. Entonces las soluciones serían múltiplos. Pero recordemos que nosotros desde el principio, nuestras soluciones queremos que sean linealmente independientes. Entonces eliminamos el C sub 0 para tener dos soluciones linealmente independientes. No sé si eso está claro. En este caso sí, sería igual a 1 para deshacernos de él. Pero lo que nos interesa más que eso, recordate que digamos que tenés dos cosas y las multiplicas. Tenemos A y B, ¿sí? A distinto de B. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por C? CA y CB. Estas cosas son múltiplos, ¿no? Entonces, si son múltiplos, tienen algo en común. En particular, lo que tienen en común es la C. Entonces, como nos interesan las soluciones que son linealmente independientes, deshagámonos de la constante, deshagámonos del valor. ¿Qué valor nos ayuda para deshacernos de esa? El 1. Y aquí ya nos van a quedar dos soluciones linealmente independientes. Sí, esa parte es algo fumada. Es ya más claro. Perfecto. Sí. No sé si hay algo más, ¿verdad? Bueno, la verdad eso es todo por hoy. Solo les quería decir, y la suma empieza en n igual a 1 porque en n igual a 0 vale c sub 0 igual a 1. Lo que pasa es que si empezamos en 0, este, vamos a ver, nos quedaría 3 por 0 más 2, nos quedaría más 2, entonces x a la... nos quedaría un medio.
empezaría en un medio, entonces por eso separamos este. Aquí la solución, sí, como el C sub 0 lo estamos considerando como 1 para deshacernos de él y que nos queden soluciones linealmente independientes. Si esto lo expandimos, nos va a quedar x a la r por C sub 0, x a la 0, ¿verdad? Más bla, bla, bla. Entonces esto es 1, pero nos quedaría C sub 0. Entonces, como estamos considerando para deshacernos del C sub 0, lo estamos considerando como 1. Entonces empieza en 1. Empieza en 1. Entonces es como dar un paso de la serie, ¿verdad? Porque si consideramos todo, cómo nos quedaron los términos, si empezamos aquí desde 0, eh, eh, olvidémonos un momentito de este 1, ¿verdad? Si aquí lo empezamos en 0, esto nos quedaría un medio. Aquí no sé cuánto nos quedaría, menos un medio, ¿verdad? Y la serie debería empezar en 1. Entonces, o sea, el primer término de la serie debería ser 1, ¿verdad? Por cómo pusimos nuestra solución general aquí, ¿verdad? Debería ser C sub 0 por x a la 0. Y por tanto, este, el C sub 0 lo vamos a considerar como 1. Y así tenemos nuestras soluciones linealmente independientes. No sé si hay otra duda. ¿Algo más? ¿Alguien más? No tengan miedo. ¿No? Entonces, son libres, ¿verdad? Perdón, ahí en un rato les subo el taller. Hay unos ejercicios sencillitos. Creo que no están complicados. No son 4. Solo es de ver solo es de ver determinar puntos singulares, si son regulares o irregulares, y resolver dos ecuaciones diferenciales usando el método de Frobenius, ¿verdad? Alrededor del punto singular x igual a 0, porque así es más fácil. Igual si tienen dudas, pues me contactan como puedan. Igual, igual, feliz día. Claro, claro.